Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Teresita. Un gusto saludarle. Licen, buenas noches. Muy buenas noches, compañera Edith. Bienvenida. Un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, Mari? Muy buenas noches. Bienvenida. Un gusto saludarle. No le pongo, no hay. No se le mete ahí cuando sí. Bueno, señores y señores, bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de la presente actividad correspondiente a ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Les recuerdo que estamos iniciando ya la siguiente unidad. En su aula virtual ya se encuentra activado lo que es el foro y las actividades correspondientes a la primera semana. Así que por favor sigan revisando y sigan cumpliendo todas las actividades que se desarrollan. Están obviamente programadas para que ustedes sigan desarrollando. Tienen a continuación en sus pantallas, tienen el formato para recursos de aprendizaje, tarea correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos ya en unidad 4, estamos ya entrando a la recta final de este nivel, de este periodo. Así es que les deseo éxito, sigan cumpliendo sus actividades. Estamos ya en unidad número 4, América Latina en el nuevo siglo, tema número 1, un mundo de transformaciones, el desarrollo de América Latina y los cambios políticos. Son los temas que nosotros vamos a ver. Ustedes tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea. A continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente tarea? Dice, responda a las siguientes preguntas. En este caso, desarrolle la siguiente actividad. Resuelva la siguiente sopa de letras. Ustedes tienen que encontrar las palabras que se encuentran en estos recuadros, tienen que encontrar en esa sopa de letras. La siguiente actividad dice, completa el siguiente cuadro comparativo relacionado al desarrollo de América Latina. Tienen aquí los criterios en relación a producción de comida, en relación a herramientas e intercambio comercial, relación con el mundo, el antes y el ahora de todos estos procesos.
Antes, cómo se producía la comida, cómo se produce ahora. Antes, cómo eran las herramientas, cómo son las herramientas en la actualidad. El intercambio comercial, cómo era antes, cómo es ahora el intercambio comercial, cómo son las relaciones con el mundo antes y cómo son las relaciones en la actualidad. Obviamente relacionado a Latinoamérica. Es lo que ustedes tienen que desarrollar, tienen que seguir haciendo. Deben entregar el trabajo de forma escrita, ya sabe, clara y ordenada, todo tiene que ser escrito, todo tiene que ser en la hoja de trabajo, nada me hacen sobre este documento, todos ustedes tienen que volver a desarrollarlo a mano, excepto la sopa de letras sí pueden ustedes recortar, pegar y desarrollar, encontrar las palabras, solo la sopa de letras. Pero este cuadro comparativo, ese sí tienen ustedes que dibujar en su hoja de trabajo, puesto que la información va a variar, no va a ser en estos cuadros pequeños, sino va a ser en cuadros mucho más grandes, porque los criterios en cuanto a la producción de comidas y todos los criterios que ustedes tienen aquí son bastante extensos, tienen que poner algunos, tienen que investigar. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final nosotros tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, la configuración de actividades, los criterios de configuración. Estamos en unidad número 4 con el tema del mundo de transformación, el desarrollo de América Latina, los cambios políticos correspondientes a la semana 1 del 22 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 22 de mayo, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación es hasta el 5 de julio del 2023. Aquí se me ha ido mal el 5, pero ya saben que es hasta el mes siguiente, hasta el 5 de julio. Hasta ahí ustedes van a poder tener sus calificaciones correspondientes a esta unidad. Así es que les deseo suerte en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen programadas, estructuradas para la presente semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades, iniciamos el desarrollo de los temas en relación a estas actividades y vamos a ir analizando el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ver. Y tenemos América Latina en el nuevo mundo. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de América Latina en este nuevo paradigma económico que se fue formando a partir de los procesos revolucionarios y también a partir después de los efectos posguerra que tuvieron a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y todos los conflictos que se han venido desarrollando. Iniciamos el contenido y vamos a ver un nuevo mundo en transformación. Vamos a ver cuáles son las características. Hemos visto que en las últimas décadas el mundo ha cambiado con mayor velocidad que nunca. En los ámbitos de la tecnología y especialmente en las comunicaciones, la transformación ha sido rápida y profunda. La economía mundial y la de los países han cambiado con influencia del neoliberalismo. El capital y el comercio se internacionaliza cada vez más, con una polarización entre minorías que acumulan grandes riquezas y la gran masa de los pobres. Crece la brecha entre países pobres y países ricos. El empobrecimiento y el despilfarro de los recursos planetarios es bastante considerable, en especial de las fuentes de energía. Han despertado movimientos sociales que reclaman un modelo alternativo al neoliberalismo y la vigencia de un nuevo orden económico internacional. América Latina ha estado inmersa en ese mundo convulsionado y ha entregado al nuevo siglo con graves situacionales de inequidad y pobreza. Ahora enfrenta serios desafíos durante este nuevo siglo XXI. Prácticamente nosotros sí sufrimos efectos, especialmente la economía de Latinoamérica es incipiente, los efectos negativos en cuanto a los conflictos bélicos, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania, aparentemente a nosotros no nos afecta, pero en realidad a nuestra economía sí nos afecta, porque esos países también son compradores de nuestros productos, de lo que nosotros elaboramos. Entonces ellos sí se abastecen. Entonces prácticamente hoy en la guerra, esos niveles de comercialización, de adquisición de los productos que nosotros producimos, debió haber bajado considerablemente y esto genera un empobrecimiento
y una falta de desarrollo económico dentro de cada uno de los países, especialmente de países pequeños, de países tercermundistas, donde la pobreza se determina con mayor intensidad. Entonces son aspectos bastante preponderantes y eso sucedió no solamente, esto como por ponerles un ejemplo en la actualidad, también en tiempos anteriores, durante la Segunda Guerra Mundial, con más ahínco prácticamente, ¿qué es lo que pasó? La economía de Latinoamérica se desplomó del 1 al 0. Prácticamente, ¿qué pasó con los países, la mayoría de los países que eran nuestros compradores de todos los productos que nosotros exportábamos? Prácticamente dejaron de serlo justamente por dirigir toda su economía hacia aspectos de la guerra, hacia en el proceso de equipamiento y compra de armamento, y ahí obviamente el Ecuador y la mayoría de los países exportadores sufrieron una gran pérdida económica, quebraron muchas empresas, los bancos, las entidades financieras cerraron sus puertas y una serie de aspectos negativos más, obviamente que afectaba en relación a la economía mundial todos estos procesos bélicos. Vamos a ver a continuación el desarrollo de América Latina, cómo se desarrolló en el siglo XX. En América Latina se han aplicado tres modelos de desarrollo distintos, aunque a veces supuestos. El primero basado en la exportación de materia prima y de productos agrícolas a cambio de artículos manufacturados y conocimientos técnicos de las regiones más avanzadas. El segundo fue la industrialización por sustitución de importaciones, como lo sugeriría la CEPAL. El tercero, dominante a fines del siglo, planteó una estrategia de desarrollo hacia afuera que debilitó la intervención estatal de las economías, a diferencia de lo que hicieron los países asiáticos de reciente industrialización. Pues fueron problemas bastante preponderantes. Ninguno de los tres modelos, salvo en algunas regiones o en algunas excepciones de Brasil y México, logró el objetivo que decía perseguir, el desarrollo económico y la industrialización. Las cifras nos dicen que aunque en algunos aspectos hemos avanzado, en otros seguimos estancados y ciertos problemas se han agudizado, ni siquiera se han mantenido. Entonces, las cifras obviamente determinan que se agudizó los problemas de pobreza y pobreza extrema, especialmente en la región latinoamericana. En los años 90, América Latina se incorporó con grandes desventajas a la economía global, pero gran parte de la población latinoamericana sigue excluida de los sectores dinámicos. En muchos lugares, los niveles de vida alcanzados luego de la Segunda Guerra Mundial han retrocedido. Antiguas regiones y países con industrias desarrolladas como Argentina y Chile volvieron a especializarse en la explotación o en la exportación de minerales, alimentos, productos agrícolas y también pesqueros. Obviamente sufrieron todas las recesiones económicas a nivel global, a nivel internacional. A eso se llamó la reprimarización de las economías de América Latina. Sigue sin encontrar un modelo de desarrollo que asegure el bienestar y el futuro de la población. Es bastante preponderante. Esto sigue siendo una problemática y por eso la mayoría de los países han tomado el modelo europeo en cuanto a la unión de estados. Si nosotros vemos en Europa, existe la unión de países de la Unión Europea, donde están agrupados varios países que están conformando, por así decirlo, un solo estado. Y esto obviamente beneficia a cada uno de los países miembros que están constituidos dentro de un solo estado, y obviamente de esa manera se protegen de todos los efectos externos en relación a la política, a la economía, a las actividades sociales y otras actividades más. En relación a estos temas, obviamente son fundamentales.
eso en este proceso. Otro de los cambios fundamentales que se desarrolló son los cambios políticos que en la actualidad han afectado a la mayoría de los países. Si nosotros hemos visto dentro de la evolución después de la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos al tener una determinación, una obligación a través del Fondo Monetario Internacional con el capitalismo que está representado por los Estados Unidos, prácticamente esta idea política, este ideal político estuvo, prácticamente fue impuesto a todas las regiones latinoamericanas, a todos los países latinoamericanos, pero también se quedó pendiente, en este caso, el ideal de izquierda, el ideal socialista. Entonces, prácticamente estas dos tendencias políticas, tanto de derecha como de izquierda, socialismo y capitalismo, hasta la vez han seguido teniendo sus encuentros buscando controlar la mayoría de los territorios latinoamericanos. En la actualidad, hablemos que un 70% de los países, por así decirlo, de América Latina ya tienen presidentes socialistas. El capitalismo han dejado de lado, o hay una serie de cosas, cambios políticos que van afectando a todas las regiones. Es lo propio lo que sucede, por ejemplo, con nuestro país. Toda la convulsión política que ha vivido durante estos últimos meses y que obviamente conllevó a la disolución de la Asamblea Nacional, pero obviamente nosotros tenemos que reponer como un Estado social, como un Estado republicano, como un Estado constitucional, nosotros tenemos que estar representados por mínimo por tres poderes, que son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero a través de la reforma del 2008 se incorporaron dos poderes más, que son el del Consejo Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes son los encargados de velar, administrar y sobre todo supervisar que los derechos fundamentales establecidos a cada uno de los ciudadanos no sean violados por la institucionalidad estatal. Esos son los aspectos fundamentales en este proceso. Pero vamos a ver los cambios políticos, los avances políticos que se han dado a nivel de la región. En la década final del siglo XX, América Latina transitó de las dictaduras militares a regímenes constitucionales que se sucedieron con cierta regularidad. Se ha logrado que funcionen las instituciones de representación, con ello se robusteció la tendencia democrática. En la mayoría de los países donde había guerras civiles se firmó la paz, aunque todavía quedan muchas cosas por juzgar y se siguen cometiendo atropellos desde el Estado hacia los ciudadanos. Se consiguieron avances en los derechos humanos. Los golpes de Estado reciben rechazos masivos, aunque la Organización de Estados Americanos, OEA, no ha logrado establecer un mecanismo seguro de preservación de la democracia en cada uno de los países de la región. La herencia del neoliberalismo y de la recesión económica, los efectos sociales de las políticas de ajuste y el peso de la deuda externa se mantienen. Es complejo la tarea de encontrar un esquema económico alternativo. La reacción popular contra el neoliberalismo y la búsqueda de equidad social ha gestionado una tendencia hacia posturas progresistas en toda América Latina, que ha crecido significativamente y que en algunos países ha ganado elecciones presidenciales. En la primera década del siglo XX triunfaron partidos de alianzas que se autodefinen como socialistas en una decena de países latinoamericanos y en la gran mayoría de los de América del Sur. Aquí nosotros podemos ver toda una evolución que se ha seguido dando de países, de partidos políticos, de movimientos sociales, obviamente con tendencia socialista, comunista. Entonces, las regiones latinoamericanas también siguen buscando nuevas aperturas en cuanto a modelos económicos que permitan tratar de subsistir, que permitan estrechar esa brecha de pobreza que existe en Latinoamérica, esa brecha que obviamente sigue siendo una problemática para toda la sociedad en general. A continuación vamos a ver América Latina en el comercio internacional. Vamos a hacer, regálenme solo un momentito y continuamos con este proceso.
Listo, continuamos compañeras con el desarrollo de las actividades. Vamos a continuar con el tema que ya se había planteado, con el tema que estaba previsto. Entonces vamos a continuar, vamos a desarrollar las actividades ya en esta parte final de nuestra clase. Vamos a ver América Latina en el comercio, en el contexto internacional, cómo ha venido desarrollándose. El aumento de la demanda internacional de materias primas generadas por el irresistible ascenso de China modificó los términos de intercambio y beneficio claramente de América Latina. Sin embargo, pese a lo que se sostiene las miradas más optimistas, el comercio entre el gigante asiático y nuestra región está lejos de constituir un ejemplo de cooperación de sur a sur. Por el contrario, produce el típico esquema norte-sur desarrollado por Gran Bretaña durante el siglo XIX y consolidada la independencia y la primarización de la economía latinoamericana. Los ejemplos de Argentina, Brasil y Chile demuestran que las políticas económicas de cada país pueden alterar esta situación o profundizar. Siempre los economistas del Estado ecuatoriano y los diferentes estados siempre están velando por ver y estar competitivos, sobre todo en todos los aspectos fundamentales cuando se trata del comercio internacional. En los últimos años, el relanzamiento de la demanda internacional, motorizado en especial por la fuerte demanda de China, contribuyó al crecimiento de la economía latinoamericana y a la mejora de los términos de intercambio. Esta situación suele generar grandes expectativas en la región, sin embargo, sus alcances deben relativizarse a la luz de ciertos factores decisivos. En algunos países, el aumento de la demanda externa, aun cuando provocó un crecimiento de las exportaciones, no derivó en tasas de crecimiento elevadas o proporcionales a la expansión de mercados. Además, la mejora de los términos del intercambio en los países en los que se verificó no se debe a la sustitución de las importaciones primarias por productos industrializados o de la industria interna, sino a la mejora de los precios de los bienes primarios. Ese aumento determina a su vez un esquema de precios relativos que promueve el sostenimiento de la profundización de la primarización de la economía. El papel de China, nosotros ya no solamente vendemos a países industrializados o por los países, las potencias económicas mundiales, sino obviamente como ha ido creciendo, han ido desarrollando otros, se han ido creciendo apareciendo otras potencias en el proceso económico. Obviamente el Ecuador ya ha empezado a diversificar también el proceso de comercialización de los productos a nivel de otros países. En ese sentido, el papel de China en todo este proceso es determinante. El país asiático demanda bienes primarios, invierte en el exterior en función de la extracción y el transporte de esos bienes y avanza en su propia sustitución de importaciones y de exportaciones, amenazando producciones sustitutivas latinoamericanas. En este artículo vamos a ver una serie de aspectos, si el tiempo nos permite, en relación a todos los avances en relación a las relaciones comerciales internacionales que se han venido suscitando en estas últimas etapas. Latinoamérica en mejores términos. Vamos a ver cómo se ha desarrollado América Latina en el contexto internacional, hablando ya desde el punto de vista regional. Entre el 2002 y 2008, ese es el intervalo de tiempo, los términos de intercambio mejoraron en un 9% para América Latina, fundamentalmente por el aumento de los precios de commodities demandados por China. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, por sus siglas en inglés, los precios de los commodities aumentaron en un 44.8% entre el 2002 y el 2005 en dólares corrientes, excluyendo el petróleo, las bebidas tropicales, café, cacao y té.
aumentaron 42% el arroz, 50% el poroto de soja, 29% el caucho, 96% los minerales y metales, 100% en ese periodo el petróleo crudo aumentó hasta un 114%. Si nosotros vemos, este es un aspecto preponderante y justamente en esta parte nosotros que tenemos que analizar, porque si nosotros vemos prácticamente muchos de los países a partir de este conflicto internacional están dejando de utilizar el dólar como moneda oficial en los procesos de intercambio internacional y están adoptando otras monedas, en este caso de monedas chinas como el yuan, son las que se están utilizando o se van a utilizar oficialmente para la compra y venta en el mercado internacional, dejando de lado al dólar. Esto está sucediendo a consecuencia de la guerra, de la participación de la guerra que Estados Unidos está desarrollando en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Prácticamente este es un proceso en el cual los países de Oriente, los países euroasiáticos, como es Rusia, o países asiáticos se están uniendo económicamente, desarrollando alianzas comerciales, alianzas políticas, justamente para tratar de contrarrestar todos estos procesos. Prácticamente el dólar de a poco se está debilitando, la economía estadounidense se está debilitando y el sueño americano muy pronto decaerá en todos estos procesos, en todos estos contextos. Así hay que seguir analizando. Todos estos procesos estadísticos económicos son fundamentales dentro del estudio de la economía latinoamericana, de la participación de la comunidad andina y también de la participación de nuestro país a nivel global, a nivel de las grandes potencias económicas, con la participación de nuestros productos, con la venta de nuestros productos emblemáticos, tales como el café, el cacao, el banano, camarón y otras actividades. Y en las últimas décadas prácticamente se ha incorporado también la producción florícola, especialmente la de las rosas. Esa es una parte fundamental dentro de la evolución de las actividades comerciales. En ese sentido, al mismo tiempo, los precios de las manufacturas de los países desarrollados aumentaron en un 20%, por debajo de los precios citados. Debido a estas relaciones de precios, los términos de intercambio de los países exportadores especializados en productos primarios mejoraron. El índice de términos del intercambio por grupos de producción de la UNTAD muestra cuatro situaciones diferentes. Primero, un fuerte aumento de los términos de exportación de exportadores petroleros a partir del 2003. Eso representaría el 60% del aumento desde el 2002 y 50% del 2000. Un aumento menor de los términos de los exportadores mineros, que representaría el 20% desde el 2020, desde el 2003. Una declinación de los exportadores agrícolas cuyos términos se encuentran en el 2005 algo por debajo de los 2000 y una caída aún mayor en los términos de intercambio de exportadores de manufacturas que representa el 10% durante el año 2000. En Latinoamérica, la evolución de los precios afectó en forma directa o diferente a cada uno de los países, según su patrón de producción y exportación. Para ello, se exportan manufacturas y commodities como Brasil y México. Los cambios fueron poco significativos. Para los productos agropecuarios, la situación es muy variada. Los términos mejoraron para los exportadores de café, pero empeoraron para los exportadores de soja, por ejemplo, como Argentina y Uruguay. Si se compara a América Latina con otras regiones, el impacto del intercambio sobre el ingreso fue relativamente menor. La UNTAG calcula que en el 2003 al 2005 la mejora de los términos de intercambio explicó un aumento del 1.4% del ingreso de América Latina contra el 2.1% de África y el 5.9% de Asia Occidental, regiones beneficiadas por una mayor presencia de países petroleros. La primera conclusión entonces es que la bonanza de los precios de los productos primarios y la consiguiente mejora de los términos del intercambio tuvieron en el
en el trienio considerado un impacto modesto en la región. Esto además refuerza la tradicional vulneración o vulnerabilidad comercial entre el ciclo de productores primarios. El ciclo de alza de los precios genera beneficios innegables, pero también crea una peligrosa dependencia de bienes cuyos precios están muy atados a la situación económica de los países centrales y por lo tanto sufren fluctuaciones más profundas que los precios de los productos industriales que la región importa, como señala la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, repitiendo conceptos que tienen décadas de vigencia y de desatención por parte de los diferentes estados. En esta parte, en este extracto que nosotros hemos podido ver, prácticamente vemos la importancia que implica las exportaciones o la participación de la región de latinoamericana, de los países latinoamericanos en el contexto internacional. Esto es bastante preponderante, pues el Producto Interno Bruto, lo que nosotros exportamos, el dinero que nosotros recaudamos a causa de las exportaciones de cada uno de los productos emblemáticos en el sector industrial, eso beneficia porque esos recursos, un porcentaje van a ser reinvertidos en salud, en vivienda, en educación, en seguridad, en vialidad y en otros aspectos fundamentales que son preponderantes en el desarrollo del Estado. Si no hay vialidad, si no hay educación, si no hay seguridad, pues difícil que pueda producirse, difícil que pueda transportarse, difícil que exista una seguridad en cuanto a la producción, desde el sector primario hasta el sector terciario de la economía. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Les deseo suerte en las actividades que ustedes tienen en relación a las tareas y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que tengan una feliz noche.